trabajaron en el tema de la lucha social. Don Jorge Reynolds fue el fundador de la Federación Clasista de Trabajadores de la CEDOCUD en el Guayas. Jorge Reynolds nunca abandonó la lucha social de los pueblos. Fue presidente fundador de la Unión Barrial del Cerro del Carmen, donde se inició Guayaquil. Pero estuvo presente siempre en las cooperativas del norte, en Mapasingue, en Prosperina, en Juan Montalvo, en todas las organizaciones del norte era un referente. Conmigo luchó también por las tierras en el Guasmo, allá a principios de la década de los 70. Fue un impulsador de ese decreto 2740 que le entregó muchas tierras a gente humilde. Hablar de Jorge Reynolds sería hablar de toda una historia de la lucha social ecuatoriana y de la lucha política. Era realmente un asiduo luchador político. Tuvo que guardar prisión por sus ideales en varias ocasiones. Recuerdo que conversaba don Jorge Reynolds cuando en el 63 estuvo preso por la dictadura junto a don Carlos Armando Romero Rodas, quien también por sus ideas como libre pensador en la radio expresó justamente desde esta Radio Cristal, ¿no? Empezó haciendo una crítica por la forma como habían sido detenidos los dirigentes obreros y dirigentes políticos. Y precisamente al terminar el programa de noticias, los militares lo arrestaron y lo llevaron también al panóptico y estuvo conjuntamente con don Jorge Reynolds. Este programa justamente es el legado que nos dejara don Jorge Reynolds y don Carlos Armando Romero Rodas, la voz de los trabajadores. Él nos decía, el día que vinimos a hablar con él sobre el programa, nos decía: quiero que haya la voz de los trabajadores en Radio Cristal, porque aquí han hablado los maestros, los deportistas, han hablado los periodistas, han hablado todos los políticos, y él decía: yo no soy de ningún partido político. Él era político, pero no de ningún partido político, porque todos tenemos una ideología política, y la ideología política de los trabajadores es una sola. Entonces, Jorge Reynolds estuvo presente después de la revolución del 28 de mayo en el Consejo de Guayaquil, posteriormente en el Consejo Provincial, por los pueblos y los trabajadores de la ciudad de Guayaquil. Llegó incluso al Parlamento Nacional como diputado nacional del Partido Socialista. Fue un socialista convencido, un socialista que nunca arreó sus banderas hasta el último día de su vida. Los jóvenes de aquella época, del 60 y del 70, todavía seguimos con sus ideales, y eso es gratificante porque no sembró en tierra infértil. Él siempre dijo: yo dejo mi legado para que las futuras generaciones sigan el ejemplo de honestidad, de honradez, no solamente honradez económica, no, era la honradez intelectual que tenía don Jorge Reynolds, esa honradez de principios. Y por eso, cuando nos invitó a ser parte de la Sociedad de Hijos del Trabajo, cuando éramos jóvenes todavía, allá por los años 70 del siglo pasado, lo hicimos con todo el fervor, con todos los principios que tiene la clase trabajadora, y creemos no haberlo fallado en su propósito. Esto es importante porque él se propuso rescatar a la Sociedad de Hijos del Trabajo de aquel rincón donde inmerecidamente lo habían puesto
quienes habían transitado por el velasquismo, por el cefepismo, por las calles de esa mal llamada organizaciones políticas, y desgraciadamente habían dilapidado y festinado los recursos de la sociedad. Hoy que hemos rescatado desde hace muchos años su propuesta, queremos decirle, don Jorge Reynolds, aquí está presente. Aquí está presente porque los luchadores no mueren. Los luchadores son inquebrantables en la historia y en el tiempo. Jorge Reynolds nunca renegó de su condición de pobreza, porque su riqueza estaba en sus principios, en su ideología. Era un marxista convencido. No tuvo la educación formal que muchos tuvimos en los tiempos. Él fue un autodidacta. Era conferencista en universidades sin haber ido a la universidad. Era maestro de políticos militantes de los partidos y era reconocido por los políticos de izquierda y también reconocido por los políticos de derecha. Hubieron épocas en que fue perseguido por sus ideales, por su convicción, por su firmeza, pero siempre salió adelante, con la frente en alto, con su conciencia tranquila, con el espíritu de lucha más combativo. Jorge Reynolds no era cualquier dirigente. Se enfrentó en términos de posiciones políticas del movimiento obrero con gente de la estatura de don Pedro Sáenz en el Ecuador, pero también con gente como Toledano, un dirigente insigne de México, que era presidente de la CTM de México, y tuvo con él la gallardía de discutir sobre cuál era la posición que debía tener el movimiento obrero en el Ecuador y en América Latina, que debía mantenerse la unidad y la lucha de clases sin transigir. Bueno, así fue la vida de don Jorge. Así nos enseñó y así vivimos muchos jóvenes que todavía en el país estamos en la lucha revolucionaria, como Mesías Tatamuez, por ejemplo, en la CEDOCUT, ¿no? Como los compañeros que militamos en la Sociedad de Hijos del Trabajo, que seguimos ese ejemplo, porque la riqueza más importante que tienen los hombres es la honradez, es la conciencia. Queremos entonces convocar a todos esos compañeros que estuvieron con don Jorge en los distintos pasajes de su vida revolucionaria para el día 31 a las 3 de la tarde, que desde la Sociedad de Hijos del Trabajo nos dirigimos al cementerio para ofrecer nuestro reconocimiento en la tumba de don Jorge, donde no está seguramente, porque él debe estar donde están las luchas populares, donde están las luchas de los indios, la lucha de los pobres, la lucha de los trabajadores y de las trabajadoras. Incansable don Jorge cuando andábamos por las comunas campesinas. Incansable don Jorge cuando organizábamos los sindicatos agrícolas, o cuando organizábamos a los trabajadores, o cuando organizábamos con los jóvenes los frentes revolucionarios de los estudiantes de colegio,
cuando organizamos el Frente de Izquierda Universitario en la Universidad de Guayaquil, don Jorge estaba presente, estaba ahí presente. Era un dirigente revolucionario a tiempo completo. Ese es el legado que tenemos los que vivimos la vida que don Jorge nos enseñó. Señores, compañeras y compañeros, hoy estamos defendiendo el IES. La CEDOCUT está defendiendo el IES con el mismo ímpetu que tenía don Jorge. Hemos venido a rendir este homenaje y regresamos nuevamente al tercer encuentro nacional en defensa del IES, que está realizándose hoy aquí en Guayaquil, porque queremos que el IES vuelva a ser el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social de los y las trabajadoras ecuatorianas, y no el botín político de ningún gobierno o pandilla, porque estas frases que les voy a decir es la decisión de nuestra confederación de la CEDOCUT. El gobierno se equivocó si creyó que con la manipulación de un decreto se iba a volver a alzar con el IES. No, esta vez estamos dispuestos a defender el IES hasta las últimas consecuencias, y tiene que respetarse la delegación que hizo el Comité Unitario de los Trabajadores, donde está el Frente Unitario, donde está el Parlamento Laboral y donde están todas las confederaciones de trabajadores, tanto del campo como también los maestros y jubilados del Ecuador. Por lo tanto, nosotros queremos, con el ejemplo de don Jorge Reynolds, seguir en la lucha. Muy buenos días, hasta la próxima semana. Gracias, muchas gracias a nuestro editorialista de todos los sábados, el doctor Juan Vareles Cabrera, quien nos presentó su nota editorial de hoy, sábado 29 de octubre del año 2022. Jorge Reynolds Matthew, su legado histórico.